Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y el título de este sermón es Aviva el fuego. Aviva el fuego. Segunda Timoteo es una de las cartas más emotivas, más cercanas, más íntimas del apóstol Pablo. Recuerden que Segunda Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de su partida. Si han encontrado entonces el texto bíblico, sigamos atentamente la lectura de la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu. Padre Celestial, tú amas a tu pueblo, tú amas a esta tu amada iglesia. Y tanto nos amas, Señor, que nos has dejado tu palabra en este día. Tu palabra para limpiar nuestros corazones, tu palabra para animarnos, tu palabra para darnos más de tu evangelio, tu palabra para darnos más de Jesucristo, tu palabra, Señor, para esforzarnos, tu palabra, Señor, para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Tu palabra, oh Señor, que nos asegura que somos tuyos. Por lo tanto, Señor, yo ruego ahora la bendición de tu Espíritu Santo, la iluminación de tu Santo Espíritu, para que tu palabra, Señor, sea ministrada a mi propia vida y a la vida de mis hermanos, a través del poder de tu Espíritu, quien ha inspirado esta santa palabra. Rogamos ahora, Señor, tu dirección y que la adoración, Señor, y la meditación de nuestro corazón te agraden a ti y te honren a ti. En el nombre de Jesús, amén. Como decía al comienzo, esta carta es una carta muy íntima, muy sincera, muy especial del apóstol Pablo. Pablo está pronto a ser sacrificado. Y pensando en esto, si alguna vez hubo algún candidato ideal para el desaliento, ese fue Pablo. Si alguna vez existió una persona con toda justicia y derecho para sentirse desalentado, abandonado, deprimido, fracasado, ese fue el apóstol Pablo. Nadie podría culpar a Pablo por decir, estoy preso. Nadie podría culpar a Pablo por decir, estoy viejo. Nadie podría culpar a Pablo por decir, estoy abandonado en esta cárcel, lejos de mi iglesia, ya no puedo predicar, ya no puedo ministrar, ya no puedo visitar a los hermanos, ya no puedo seguir enseñando, mi vida termina en esta cárcel. Nadie podría culpar a Pablo si Pablo
dijese eso. Nadie. ¿Por qué? Porque esta propia epístola nos habla de las circunstancias que enfrentaba Pablo. Versículo 15, capítulo 1. Figelo y Hermógenes, dice Pablo, me abandonaron. Dos colaboradores del apóstol, dos hombres que caminaron en el evangelio con el apóstol, dos camaradas, dos compañeros de lucha, dos de sus discípulos, Figelo y Hermógenes, le abandonaron. Luego en el capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Luego en el capítulo 4, versículo 16, Pablo dice, todos me desampararon. Pablo no se está quejando. Pablo simplemente está revelando hechos reales de su vida. No hay nada romántico aquí. Me desampararon, me dejaron y lo peor de todo, en el capítulo 2, versículo 17-18, Pablo dice, Himeneo y Fileto, dos de sus colaboradores, Himeneo y Fileto se volvieron herejes. Y en estas circunstancias, Pablo espera su sentencia como criminal del Imperio Romano. Recuerden que Nerón asume el Imperio Romano en el 54 y comienza a perseguir a los cristianos. Y esta carta fue escrita más o menos entre el 64 y 66. Y Pablo está preso aquí como un enemigo del Imperio Romano. Y los historiadores nos dicen que esta segunda prisión del apóstol Pablo ya no era una cárcel cómoda como la primera prisión, ya no era una casa como la primera prisión donde hermanos podían visitarlo. Ahora Pablo se encuentra en la prisión romana llamada la Mamertina. ¿Qué era la Mamertina? Una especie de calabozo subterráneo bajo el pretorio romano. Allí estaban los presos de alto riesgo. Y Pablo está allí en esa cárcel oscura, húmeda, miserable, como un criminal, como un delincuente. ¿Quién condenaría entonces a Pablo si en esas circunstancias el apóstol dijera, mi vida se acaba aquí, mi vida termina en esta prisión? ¿Quién lo culparía? ¿Lo culparías tú? ¿Lo condenarías por decir eso? ¿Condenaríamos a una persona que está en estas circunstancias por decir, parece que mi vida ya se acaba acá? Parece que mi vida se termina en esta prisión. Parece que mi vida se termina en esta enfermedad. Parece que mi vida se termina en esta cárcel. ¿Más qué dice el apóstol Pablo? Mira por favor capítulo 2, versículo 9. 1 Timoteo 2, 9. Pablo dice lo siguiente. Sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Y esa es la razón por la cual tú encuentras al apóstol Pablo decir, Pablo, prisionero de Jesucristo. No dice Pablo, prisionero de los romanos. No dice Pablo, prisionero de Nerón. No dice Pablo, prisionero del Imperio Romano. No, Pablo, prisionero de Jesucristo. Cualquiera que sea la circunstancia que yo esté viviendo, soy del Señor. En la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la cárcel, en el sufrimiento, en la aflicción, soy del Señor. Ese es el consuelo objetivo que nos da el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, no entrega una especie de jarabe calmante para nuestras emociones. El Evangelio nos ofrece verdad. El Evangelio nos ofrece conocimiento. El Evangelio nos ofrece doctrina. Y es la verdad, es la doctrina la que afirma el corazón del creyente.
Es la verdad de la palabra de Dios la que forma nuestro entendimiento, nuestra forma de ver el mundo, cómo pensamos respecto a nuestra propia vida. Hay muchas personas que tienen un mal entendimiento del Evangelio y dicen, bueno, si usted se siente mal, recite el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Bueno, si usted está asustado, recita el Salmo 91. No, hermano. El Evangelio trae consuelo, trae esperanza, trae fortaleza, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón por la verdad de la doctrina. Es la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo no está negando las circunstancias. Sí, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, Pablo está dando a entender lo siguiente. Mi vida pasará, pero el Evangelio no pasará. El Evangelio continúa. Y como el Evangelio continúa, Pablo sabe que está corriendo los últimos metros de su carrera. Pablo sabe eso. Pablo sabe que está corriendo los últimos metros de su carrera y en el capítulo 4 el apóstol Pablo sabe que el tiempo de su partida se acerca. Entonces, desde esta prisión, desde esta circunstancia, Pablo le grita a su hijo Timoteo, Timoteo, esfuérzate. Pablo no está diciendo esfuérzate desde un hotel 5 estrellas, desde una playa en el Mediterráneo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está dentro de una prisión diciéndole a su hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No esfuérzate en tus propias fuerzas. No le dice, Timoteo, descubre el gran campeón que hay en ti, Timoteo. Échale ganas, Timoteo. No. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Timoteo, no debes avergonzarte del Evangelio. No sientas vergüenza, Timoteo, porque yo estoy encadenado. No sientas vergüenza, Timoteo, porque la iglesia tiene que sufrir y tomar aflicción en este mundo temporal. ¿Por qué? Porque a través de muchos sufrimientos y a través de muchas aflicciones, dice Pablo, entraremos al reino del Señor. Es decir, los sufrimientos, las aflicciones son parte de la vida cristiana. El cristiano no sufre por un castigo de Dios. El cristiano no sufre sufrimientos vicarios como entienden los católicos romanos. El católico romano entiende que sus sufrimientos son vicarios y que aportan algo a la justicia de Cristo. No, hermanos míos, nuestros sufrimientos no aportan en nada a nuestra justicia, porque nuestra justicia es completa y es perfecta. Nuestra justicia se llama Jesús. Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando sufres, Dios no te está condenando. Cuando un hijo tuyo sufre, Dios no te está condenando, Dios no te está juzgando. No, todo juicio fue llevado por Cristo Jesús. Por lo tanto, no te avergüences, Timoteo. No te avergüences del Evangelio, y aquí Pablo coloca ejemplos concretos. No te avergüences, Timoteo, como no se avergonzó tu abuela. Qué lindo. Qué lindo mirar para atrás y ver a familiares cristianos que no se avergonzaron. No te avergüences, Timoteo, como no se avergonzó tu abuela. No te avergüences, Timoteo, como no se avergonzó tu madre. No te avergüences, Timoteo, como yo no me he avergonzado. Por lo tanto, el consejo, ¿cuál es? Aviva el fuego del don que hay en ti, porque tú y yo pasaremos. Pero el Evangelio no pasará. Por lo tanto, ¿qué debes hacer, Timoteo? Aviva el fuego del don que has recibido. Aviva el fuego del don que has recibido. Este mensaje entonces es, y toda esta carta está destinada a un joven pastor que por naturaleza tiende al desaliento.
Timoteo, por naturaleza, es alguien que tiende con facilidad a la depresión, al desaliento. Piensen en eso. Un joven pastor que tiende con facilidad al desaliento y a la depresión, pastoreando una iglesia, donde hay más problemas, porque ahí se concentra la naturaleza pecaminosa. Hay problemas en la iglesia, ¿por qué? Porque somos pecadores, por hermano. Pablo le escribe a este joven pastor que tiende al desaliento, que tiende a la depresión. ¿Y por qué hablaba de una carta tan íntima? Mira por favor el versículo 4, capítulo 1, 2 Timoteo, verso 4. Deseando verte, dice Pablo, al acordarme de qué, de tus lágrimas. ¿Hay algo más íntimo que las lágrimas? ¿Hay algo más especial que las lágrimas? Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo. Y Pablo no está acusando aquí a Timoteo de ser débil, llorón, timorato. No. Esto nos enseña que el Evangelio de Jesucristo llega a todo tipo de personas. El Evangelio de Jesucristo llega a todo tipo de personas. Que Dios ama a personas así. Que Dios ama a personas que no tienen todo resuelto. Que Dios ama a personas que en medio de la oscuridad de su propio corazón se aferran a sus palabras. Dios ama a personas así. Dios ama y salva a personas así. Dios ama y salva a personas que tienden al desaliento, que tienden a la depresión, que tienden a la debilidad de ánimo. ¡Hey! Buena noticia del Evangelio. Dios ama y salva a esas personas. Dios no viene por lo fuerte. Dios viene por lo débil. Dios no viene por aquellos que se salvan a sí mismos. No, Dios viene por aquellos que necesitan ser salvados. Por eso Pablo registra esto. Por eso Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo. Porque Dios salva a este tipo de personas. Pero aquí hay un punto muy bonito que yo quiero que usted marque en su Biblia si es posible. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y voy a repetir esto hasta que me muera. ¿Qué significa eso? No creemos solamente que Dios inspiró el contenido, sino que Dios inspiró también las palabras precisas. Entonces, hermanos míos, meditemos por favor en esto, con todo nuestro corazón. No fue solo a Pablo que le importaron las lágrimas de Timoteo. ¿A quién más le importaron las lágrimas de Timoteo? Al Dios bendito. Al bendito Espíritu Santo, que inspiró a Pablo a dejar registro de esto. No solamente para Timoteo, sino también para nosotros. Sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia, amados hermanos, la Biblia no esconde ni niega las debilidades de sus santos. La Biblia no hace eso. La Biblia no esconde las debilidades ni los sufrimientos de sus santos. ¿Qué hace la Escritura? Muestra a pecadores redimidos por la gracia de Dios. Pecadores que dudan, pecadores que dicen, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pecadores que en un momento están llenos del gozo del Señor, pero en otro momento, como Pedro, dicen, Señor, no te hagas tanto daño, por favor. Dios salva a ese tipo de gente. Gente que es como tú y como yo.
Y la Biblia no esconde ni niega las debilidades de sus santos. Y esa es la razón por la cual el registro de las lágrimas de Timoteo están aquí en esta carta. Pero esto no es algo nuevo. Esto es algo que nosotros también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Mira por favor tu Biblia. Salmo 56, verso 8. El dulce cantor de Israel dice esto: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Bendito sea Dios. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Porque tú has contado mis huidas, es decir, Dios conoce el sufrimiento de sus santos. Dios no es indiferente al dolor y el sufrimiento y las dudas de sus santos. Y David dice: el Señor ha contado mis huidas y el Señor tiene mis lágrimas en su redoma. Y esa es la esperanza bendita del Evangelio cuando se nos dice: y Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más llanto ni dolor. Esa es la vida cristiana. No niega el dolor, no niega el sufrimiento, pero en medio del sufrimiento y en medio del dolor tenemos certeza, tenemos esperanza, tenemos un fuerte consuelo. Entonces, hermano, nunca lo olvides. Otros se pueden olvidar de tus lágrimas. Otros pueden olvidar tu clamor. Otras personas pueden ser ignorantes del sufrimiento que tú llevas en secreto, pero Dios no. Dios no. Cuando nadie escucha tu clamor, cuando nadie ve tus lágrimas, cuando piensas que es inútil llorar, ¿quién está escuchando? Dios siempre está escuchando. Él siempre está escuchando. Cuando tú lloras y nadie ve cómo tú estás llorando, cuando tú tienes dudas y nadie sabe las dudas que tú tienes, Dios siempre oye y algo más. Dios siempre responde. Dios siempre responde. ¿Qué es lo maravilloso del ser de Dios, del carácter de Dios? Que Él recibe nuestras lágrimas sin juzgarnos. Dios no te dice: a ver, tranquilízate, para de llorar y vamos a conversar. Dios no dice eso, por hermano. ¿Recuerda la oración de Ana por un hijo? Eran solamente sollozos. ¿Y quién estaba oyendo la oración de esa mujer? Dios. Dios recibe nuestras lágrimas sin juzgar. Dios no nos pide que nos calmemos para orar. Dios no pide que digamos la oración correcta con las palabras correctas y entonces Él nos va a responder. Así no funciona el Evangelio. Dios nos responde de acuerdo a qué? A su misericordia y a su gracia, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestro esfuerzo, no conforme a nuestra justicia. Siempre es su justicia, siempre es su gracia, siempre es su misericordia, no por nuestro desempeño. Ese es el Dios a quien servimos. ¿Por qué? Porque como toda esta epístola se trata de esforzarse en la gracia, queridos hermanos, no oculta nuestras debilidades. Toda esta epístola se trata de esforzarse en la gracia y la gracia no oculta nuestras debilidades. Más bien, ¿qué hace la gracia? La gracia nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Por lo tanto, si usted está esperando ser fuerte para servir al Señor, por lo tanto, si usted está esperando conocer toda la doctrina para servir al Señor, por lo tanto, si usted está esperando mejorarse a sí mismo para servir al Señor, va a morir esperando. La gracia se nos da en medio de nuestras debilidades.
Somos salvos por gracia, somos sostenidos por la gracia y perseveraremos por la gracia de Dios. Toda esta epístola trata de eso. Ahora, ¿cuáles eran las debilidades que Timoteo tenía que enfrentar? Vamos destacándolas. Problemas en la iglesia de Éfeso, la apostasía de algunos creyentes, el ataque de falsos maestros, el encarcelamiento y la pronta ejecución de su amigo y mentor Pablo. Entonces, ¿cómo Timoteo podría enfrentar el sufrimiento, el dolor, la angustia y cumplir con su llamado? ¿Cómo? Solamente esforzándose a través de la gracia de Dios. Pero acá Pablo da dos consejos importantes que también son pertinentes para nosotros. Pablo no animó a Timoteo con la filosofía de su tiempo. La filosofía que dominaba en su tiempo, en el primer siglo, era la filosofía y el pensamiento de los estoicos. Pablo no le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, hácete hombre. Aprieta los dientes, Timoteo, y aguanta. Esa es pura filosofía de los estoicos. El estoicismo dice: hazle frente al dolor, mantente estoico, mantente erguido, enfrenta las aflicciones, orgulloso como hombre. El Evangelio no habla de eso. El Evangelio habla de nuestros sufrimientos reales y nos da la fortaleza y el consuelo en medio de nuestros sufrimientos reales para enfrentarlos con realidad y con la esperanza que da el Evangelio. Una persona mundana o moral puede enfrentar cualquier tipo de aflicción de este mundo, sí, pero hay una distinción con el cristiano. Solamente el cristiano tiene gozo en medio de las aflicciones. Solamente el cristiano experimenta una profunda paz en medio de los sufrimientos y el dolor. El himno que nosotros cantamos: alcancé salvación, de paz inundada, mi senda ya esté. El escritor de ese himno no lo escribió en un sillón cómodo al lado del fuego de una chimenea. Lo escribió en el momento cuando su esposa con sus hijos sufrieron un naufragio y solamente su esposa sobrevivió y ella le mandó el telegrama a su marido: solo yo he sobrevivido. Entonces, de paz inundada mi alma ya esté, o cúbrala un mar de dolor. Cualquiera que sea mi suerte, diré: alcancé salvación, tengo paz con Dios. ¿Te das cuenta? Es la doctrina, es el conocimiento de Dios, es el Evangelio lo que domina el corazón en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo le enseña a Timoteo a soportar el sufrimiento? Dos cosas que encontramos. Primero en el versículo 1 y luego en el versículo 6. Primero, el apóstol Pablo le recuerda la promesa de vida. Versículo 1. Timoteo, debes enfrentar el sufrimiento. Timoteo, debes enfrentar estas circunstancias adversas que te tocan vivir, recordando ¿qué cosa? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ese es el primer consejo. Segundo consejo, versículo 6, que debe hacer según el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La forma, queridos hermanos, en que enfrentamos el dolor, el sufrimiento, las aflicciones, es primeramente recordando la promesa de Dios, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es esta promesa de vida que está en Cristo Jesús? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué se habla aquí de la promesa de vida? Porque fue prometido al comienzo de las Escrituras. Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente prometida que vendría de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa de vida.
Y esa también es la misma promesa de vida que recibió un hombre que no podía tener hijos, y al cual se le dijo: tú serás padre de multitudes. La promesa de vida dada a ¿quién? Dada a Abraham. La promesa de vida, como aprendíamos hoy en la mañana en el estudio bíblico, la promesa de vida a través de la ley y los sacrificios del Antiguo Testamento que preparó al pueblo de Dios, ¿para qué? Para el conocimiento de la vida eterna manifestado en Cristo Jesús. La promesa de vida, entonces, es el Evangelio cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Solamente les recuerdo Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5, dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la promesa de vida. Todo aquel que tiene a Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que tiene a Jesús no morirá. Todo aquel que tiene a Jesús permanecerá para siempre. Pablo está animando entonces a Timoteo con el Evangelio. Y si hoy te encuentras desanimado, si hoy te encuentras desalentado por alguna circunstancia, Dios tiene tanta misericordia de ti que te ha puesto aquí para recordar una vez más, ¿qué cosa? El Evangelio, la promesa de vida. Porque Dios te ama. Por esta promesa cumplida, entonces, Pablo fue llamado a ser apóstol. Esa es la razón del apostolado de Pablo. Pablo es apóstol, ¿por qué? Por el cumplimiento de esta promesa de vida. Y Timoteo debe continuar como predicador, ¿por qué? Porque esta promesa de vida permanece, porque esta promesa de vida ha sido cumplida. Esa es la razón por la cual entonces Timoteo debe seguir predicando el único mensaje que transforma, el único mensaje que cambia el corazón, que cambia la mente, que sana el corazón de las personas. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesús. ¿Qué nos da ese Evangelio? Lo encontramos en el versículo 2, el término de la introducción de esta carta. ¿Qué nos trae ese Evangelio? Gracia, misericordia, paz. Gracia, misericordia, paz. Recibes el Evangelio que viene de la gracia de Dios, recibes el Evangelio que brota del corazón libre y soberano de Dios, es la muestra de su misericordia y eso te da paz. Estoy en paz con Dios. Puede venir la mismísima muerte esta noche, pero ¿qué pasó? Las cuentas están saldadas. Estoy en paz. ¿Por qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, aviva el fuego, Timoteo. Por lo tanto, Timoteo, aviva el fuego. Por lo tanto, iglesia, aviva el fuego, recordando ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Te das cuenta también cómo los avivamientos, qué son? Los avivamientos son una recuperación de la gloria del Evangelio. Cuando surge el avivamiento aquí en Chile, fue una recuperación de la gloria del Evangelio. ¿Por qué? Porque hombres humildes salieron a decir en todo lugar que Dios salva y perdona a los pecadores. Eso es avivamiento, es una recuperación de la gloria y de la buena noticia del Evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo: hey Timoteo, aviva el fuego. ¿Cómo debes avivar este fuego? Recuerda la promesa de vida. Recuerda el Evangelio. Ahora, con esta orden, por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego.
Pablo no está dando a entender que Timoteo era un predicador de la católica, un predicador de pecho frío. Pablo no quiere dar a entender eso. Pablo no da a entender que Timoteo era un predicador frío o que Pablo se había transformado en un predicador cínico. Pablo no da a entender eso. ¿Por qué? Porque Pablo usa el verbo presente activo, aviva. Avívalo, avivar. Está en presente. Avívalo, aviva el fuego, indicando que Timoteo debe mantenerse ¿qué? Como cuando estamos ahí soplando, ¿no? Timoteo debe estar avivando el fuego. Timoteo debe estar ejercitando, dice Pablo, el don que ha recibido, o las llamas se apagarán. Aviva el fuego del don, Timoteo. Es decir, sopla Timoteo, échale viento a este asunto, sigue soplando, avívalo. No dejes que se apague, avívalo, no dejes que se apague. ¿Por qué? Porque aunque sea un don de Dios, si no lo ejercita, desaparecerá. ¿Recuerdan las parábolas de los talentos? ¿Qué ocurrió con el hombre que tuvo miedo? ¿Qué ocurrió con el hombre que tuvo miedo y tomó los talentos y qué hizo? Los enterró y los escondió. Pablo quiere que Timoteo ejercite el don que ha recibido. ¿Cuál don? Timoteo había sido apartado para predicar el Evangelio. Por lo tanto, los temores de Timoteo estaban afectando ¿qué cosa? El ejercicio de su don. Por lo tanto, las aflicciones que estaba experimentando Timoteo estaban afectando el ejercicio de su don. Y si Timoteo deja de avivar el don, deja de predicar con constancia, entonces la iglesia sufrirá. Entonces el evangelio se verá perjudicado. Aviva el fuego, Timoteo, del don que has recibido. Parece un mandamiento grande, ¿no? Parece un mandamiento de mucha responsabilidad, ¿no? Parece un llamado casi imposible. Parece que este mandamiento es muy grande para alguien débil como Timoteo. Pero Timoteo no está solo. Piense eso. Timoteo no está solo. Porque así no opera el Evangelio. El Evangelio no opera así. Timoteo debe avivar el fuego del don. ¿Por qué? Mira por favor el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, debes avivar el don. Timoteo, debes mantenerte ejercitando este don, no importa las circunstancias que tengas que enfrentar o sufrir, pero Timoteo, no estás solo. Se te ha dado el Espíritu Santo, que no es espíritu de cobardía, sino que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¡Aleluya! Sin el Espíritu de Dios, entonces, hermanos, no podemos servir a Dios. Sin el Espíritu de Dios no somos salvos. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay dominio propio. Sin el Espíritu Santo, escúcheme bien, no hay forma alguna de servir a Dios fielmente. Porque la carne es débil, porque la carne es frágil, porque la carne fracasa. El gozo de la carne, como decían los antiguos cristianos, el gozo de la carne tiene las piernas muy cortitas. Pero el gozo que viene del Espíritu Santo permanece y perdura en los sufrimientos, en las aflicciones, en los momentos de oscuridad del corazón. Permanece el gozo. ¿Por qué? Porque viene del Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender esto? Porque sin la suministración del Espíritu Santo en nuestras vidas, no vamos a perseverar.
Pero cuán agradecidos estamos de que el Espíritu Santo nos mantiene, nos alienta, nos renueva, inclina nuestros corazones, pone deseos donde no habían deseos de Dios, pone una obediencia donde antes no había obediencia, pone deleite donde antes no había deleite. Bendito sea el Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas. No se nos ha dado espíritu de cobardía. Voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. El Evangelio no es para los cobardes. El Evangelio no es para los cobardes. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No es nuestra valentía la que nos hace salvos. No es nuestro esfuerzo la que nos garantiza el cielo. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. No se nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué? Mira por favor tu Biblia. Y ahí vamos a entender por qué el Evangelio no es para los cobardes. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el Evangelio no es para los cobardes? Porque ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Pero yo era cobarde. Y Adán era cobarde porque se escondió de Dios. Y todos nosotros vivimos un tiempo donde huíamos de Dios, huíamos de la palabra de Dios, rechazábamos el Evangelio, no teníamos deseos de comprometernos con Dios, con su palabra, con su Evangelio. Mas el Espíritu Santo ha venido y nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la razón, hermanos, por la cual los santos perseveran. Esa es la razón, hermanos, por la cual la salvación no se pierde. Esa es la razón por la cual podemos estar seguros de que seremos salvos hasta el final. Por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vivimos en una cultura post-cristiana. Vivimos en una cultura donde el Evangelio y el cristianismo es avergonzado todos los días. Vivimos en esta cultura que odia el Evangelio. Vivimos en esta cultura que odia a Jesucristo. Vivimos en esta cultura que si tú dices soy cristiano, inmediatamente te tachan a ti de ¿qué? Intolerante. Esa es la cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Y cómo vamos a enfrentar este mundo que nos odia? Porque odió a Jesús primero. ¿Cómo? ¿Tu valor? ¿Tu fortaleza? ¿Tu determinación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da amor. El Espíritu Santo nos da dominio propio. ¿Para qué? Para no avergonzarnos del Evangelio. Un niño que está en el colegio, un adolescente que está en la enseñanza media, un joven que está en la universidad, tú que estás en tu trabajo, has recibido el Espíritu Santo para testificar que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos y no avergonzarte de aquello. Es el Espíritu de Dios. Nos da esa valentía para testificar. Si no fuera por el Espíritu Santo, el Evangelio nunca hubiese llenado este mundo. Te recuerdo solamente Hechos capítulo 4, versículo 31. Por el Espíritu Santo los creyentes testifican y sufren por Cristo. Y por el Espíritu Santo los creyentes no se avergüenzan del Evangelio. Hechos 4, 31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué cosa? Con denuedo
la palabra de Dios. Hermanos, sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos afirmar que Jesús es el Salvador. Es a causa del poder del Espíritu. Por lo tanto, Timoteo debe esforzarse porque ha recibido poder para perseverar. Tú y yo también debemos esforzarnos porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya sea que alguien esté corriendo en esta iglesia los últimos metros de su carrera, como Pablo, o alguien que está comenzando la carrera con mucho miedo y con muchas dudas, ¿como quién? Como Timoteo. Pero todos hemos sido fortalecidos, vivificados y seremos sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, avivar el fuego del don es una dependencia continua del Santo Espíritu de Dios. Eso es avivar el fuego. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros como iglesia? Porque si los dones que has recibido dejas de ejercitarlos, por muy dones que sean, esos dones se apagarán. Debes ejercitarlos. Has recibido de parte de Dios dones ministeriales. Has recibido de parte de Dios dones para servirle a Él y servir a tus hermanos. Si dejas de ejercitar esos dones, ¿qué va a ocurrir? Se apagará. John Owen dice lo siguiente de las iglesias que caen en esta dinámica. Dice, un ministerio carente de dones espirituales es evidencia suficiente de que una iglesia ya está bajo una apostasía degenerativa. ¿Lo comprende? Aviva el don. Aviva el don. Aviva lo que has recibido. Si estás sufriendo, no asumas que Dios te ha abandonado. Si estás desanimado y enfrentas una circunstancia difícil, no pienses que Dios no te está bendiciendo. No pienses que tu vida cristiana fracasó. Aviva el don. Y Pablo lo dice desde la cárcel. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Así que échale para adelante, Timoteo, sigamos predicando. Aviva el don. Hermanos, Dios es aquel que dispone las providencias que nos tocan. Pero hay algo muy importante, que para cada providencia oscura, Dios ha determinado gracia para ti. Una gracia especial para cada providencia que nos toca. Si no fuese así, un día que nos falte la gracia de Dios, en ese día vamos a fracasar. Pero no será así. ¿Sabes por qué? Isaías 41:10. No vendrá el día en que Dios deje de sostenerte. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tal vez tú, hermano mío, tal vez yo, hoy mismo nos consideremos como una llama pequeña que apenas está ardiendo. Pero ¿qué hace el Señor con los pábilos que humean? ¿Hace eso el Señor? Él sopla sobre los pábilos que humean y los vuelve a encender una vez más. La gracia de Dios. Tal vez tú te consideras a ti mismo como una pequeña llamita que está ardiendo y que no tiene sentido para Dios avivar un fuego débil. Pero no es así como funciona la gracia de Dios. La historia redentora nos muestra a Dios soplando sobre sus siervos moribundos una y otra vez.
Y esto quiero enseñarlo en la iglesia con mucha claridad. Si el avivamiento fuese una doctrina secundaria o de poca importancia, Cristo Jesús nunca ordenaría a la iglesia a dejar la tibieza. Si la doctrina del avivamiento fuera una doctrina secundaria, Cristo Jesús nunca ordenaría a su iglesia a buscar su rostro. Si la doctrina del avivamiento fuese una doctrina secundaria, Cristo Jesús nunca ordenaría a la iglesia a volver a ¿qué? Vuelvan al primer amor. Si la doctrina del avivamiento fuese una doctrina secundaria, Pablo jamás lo hubiese escrito a Timoteo: ¡Hey, Timoteo, aviva el don! ¿Quién es la persona que está más interesada en nuestra salud espiritual? ¿Quién es la persona que está más interesada en que nuestro corazón sea un corazón ferviente de afectos por Dios? Es Dios mismo. Él es. Hermanos amados, Cristo en su gran amor y en su gracia todopoderosa no puede ser y nunca será indiferente. ¿Sabe a qué? A nuestro estado espiritual. A Él no le da lo mismo. Tal vez tú te has enfriado. Tal vez tú has dejado de enfriar los dones que el Señor te ha dado. Tal vez tú has considerado tu vida como en un estado que ya no puede continuar. Pero a Cristo le importa. Aviva el don. Aviva el don. La gracia de Cristo nos permite entonces avivar el don. Y así como se le dijo a Timoteo, aviva el don, también se nos dice a nosotros, la iglesia del Señor, en esta mañana: aviva el fuego del don que has recibido. Mantente ejercitando el don, ya sea predicando, sirviendo, mostrando misericordia, ya sea testificando de Cristo, pero has recibido dones preciosos del Señor. No dejes que se enfríen, porque a Cristo Jesús no le da lo mismo tu estado espiritual. Tal vez tu amor se ha vuelto frío, pero el amor de Él, no, hermano, arde como una llama, fuego vivo, arde como una llama, nunca se apagará, nunca menguará. Ese es el amor de Cristo por ti. Ahora te pido entonces que humildemente podamos doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor: avívanos. Oremos.